Buenos días de nuevo desde Buenos Aires, en un día no tan primaveral, hace mucho frío, hacen 6 grados esta mañana, pero bueno, no importa, lo importante es tener el espíritu primaveral en el alma. Les doy la bienvenida a nuestros becarios en nuestro cuarto día y hoy tenemos un día intenso, vamos moviéndonos, vieron, empezamos con temas más técnicos de infraestructura, ahora vamos a ir a temas más de inteligencia artificial, brecha de género, temas más que tienen que ver con lo social y algunos aspectos que tienen que ver con la economía. Les quiero dar la bienvenida ahora a Irene Belandia. Irene es, no me quiero olvidar el cargo de Irene, lo quiero decir bien, es gerente de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google para la región andina. Irene está en Colombia y le damos la bienvenida a Irene. Irene, creo que quizás te comentamos que este año la escuela tiene como anfitrión el Ministerio TIC de Colombia, así que bueno, es virtual, pero siempre todos los años tenemos un anfitrión. Irene, bienvenida. Quiero agradecer que estés aquí con nosotros, que dediques tu tiempo a compartir este espacio con nuestros becarios. Tenemos 500 becarios de toda América, muchos colombianos, y de todo el mundo porque tenemos traducción simultánea y estamos en esta edición virtual. Y también quiero agradecer a Google que nos acompaña como sponsor desde hace muchos años y gracias al apoyo de Google y de otras empresas y organizaciones podemos ofrecer esta capacitación gratuita para tanta gente todos los años. Irene, bienvenida. Espero que estés bien allá en Bogotá. Y Irene nos va a hablar de un tema súper importante, el caso de la inteligencia artificial en la recuperación económica. Hemos hablado bastante estos días sobre estas plataformas tan grandes, con tantos millones de usuarios y que hay un componente importante de elementos de inteligencia artificial y tecnologías de inteligencia artificial para eventualmente moderar contenidos, cuánta información se informa, la publicidad. Entonces, tu participación y tu tema hoy es súper relevante porque creo que va a ampliar lo que hemos venido mencionando en otras charlas que no han sido sobre este tema específicamente, pero que de alguna manera tangencialmente lo han tocado. Espero que estés bien y te doy la bienvenida a la South School on Internet Governance, 13ª edición. Olga, muchísimas gracias. Quiero confirmar que me oyes bien y quiero confirmar que van a ver mi presentación. Permíteme comparto la pantalla. Te escucho bien. ¿Se escucha bien? Acá le pregunto al equipo técnico, ¿sí? Buenísimo. Mil gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Olga, y a los organizadores del South School of Internet Governance por invitarnos a conversar el día de hoy con ustedes sobre un tema que consideramos que es de gran importancia para la región y pues para el mundo entero, especialmente en un momento en que nos encontramos pensando qué herramientas podríamos activar para reactivar la economía y para reactivar nuestra sociedad al camino de crecimiento económico y social que veníamos persiguiendo antes de la pandemia. Les hablaré del caso de la inteligencia artificial en la recuperación económica y cómo desde la gobernanza de Internet y las políticas públicas podemos trabajar para activar los beneficios de la inteligencia artificial en la próxima década siguiente. En Latinoamérica, le hablo a esta audiencia latinoamericana de nuestra región, pero esto aplica para muchísimos países del mundo. Fueron beneficiados los países con grandes reservas de recursos naturales y esto favoreció el crecimiento y la consolidación de sectores tradicionales de agricultura e hidrocarburos durante el siglo XX. El problema es que fundamentar el crecimiento económico en este momento, en estos dos sectores, deja de ser una opción que sea sostenible en el tiempo, especialmente en tiempos de cambio climático, de metas de desarrollo sostenible, de nuevas fuentes de energía, de recursos naturales finitos y, sin duda, de necesidades básicas aún insatisfechas. Por eso es que el planteamiento de hoy es que la inteligencia artificial tiene un altísimo potencial para transformar la economía. Y este salto se va a dar en la próxima década. Siguiente. Nuestro CEO, Sundar Pichai, señaló que dentro de Google el aprendizaje de máquinas o machine learning ya nos permite repensar cómo hacemos casi todo. Y hoy pues la visión que les presento aquí es la de Sundar, cómo es que se hace casi todo con inteligencia artificial, con machine learning, y cómo todos, absolutamente todos, podemos beneficiarnos de la misma para el crecimiento económico. El reto que tenemos es que los países sepan capitalizar esas oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial,
de manera que podamos ver la creación de nuevos mercados, reforzar los ecosistemas de negocios que tenemos, potenciar los mercados laborales, tecnificar y especializar el talento que tenemos en la región, exportar servicios basados en tecnología, lograr una gestión del Estado y servicios públicos más eficiente y en general que la satisfacción del ciudadano sea absoluta en las esferas públicas y privadas. Esa es la meta. Siguiente. Entonces me devuelvo un poco a mirar un par de conceptos que son clave en esta presentación de hoy. Voy a simplificar para los propósitos que tenemos hoy. Inteligencia artificial, me refiero con eso a aquella ciencia que utilizando programación que asemeja aspectos propios de los procesos cognitivos humanos, busca hacer que las cosas y los procesos sean inteligentes de esa manera. Esta es una definición muy genérica, pero creo que nos sirve para lo que vamos a conversar el día de hoy. Y la inteligencia, el concepto de la inteligencia artificial tiene más de 70 años en evolución, no es un concepto nuevo. Y la historia de lo que ha ocurrido en la ciencia, pues es lo que nos lleva hoy a tener como un gráfico que nos permite de manera simple entender cuáles son como esos niveles que nos llevan a la inteligencia artificial, niveles de desarrollo computacional. En la capa más externa están la optimización y la automatización de procesos mediante programas de computación relativamente sencillos. Luego está la inteligencia artificial, que ya definimos. Luego está el aprendizaje automático, Machine Learning, que es un tipo de inteligencia artificial que incluye el uso de técnicas estadísticas complejas que permiten a las computadoras mejorar con la experiencia y la reiteración de esos procesos de aprendizaje. Más en el centro está lo que se llama el aprendizaje profundo o Deep Learning, que es todo tipo de aprendizaje automático que se compone de algoritmos que permiten a que el software se entrene a sí mismo, que aprenda de lo que ha aprendido antes y que desarrolle tareas como lenguaje o reconocimiento de imágenes. Siguiente. Acá la ilustración es un pequeño ejercicio de colegio. Para ilustrarlo, los ejemplos son, revisemos del A al D y busquemos qué quiere decir la X, cuál es el valor de X en el ejemplo D. Seguramente llegaron a 81 y el proceso que ustedes hicieron, nadie les está dando la regla. El proceso que ustedes hicieron es entender la relación entre 3 y 9, entre 4 y 16, 8 y 64 y 9 llegan a un resultado 81. Y eso es precisamente lo que pasa en el Machine Learning. Se trata de enseñarle a una computadora a aprender de la experiencia que tiene la computadora con los datos, en lugar de la programación basada en reglas. Siguiente. Un ejemplo de inteligencia artificial muy típico que nosotros damos es el ejemplo de DeepMind, la organización de Alphabet que trabaja en estos temas, y su desarrollo de AlphaGo Zero. Después de jugar muchísimos juegos de Atari, el equipo de DeepMind se propuso jugar Go, que es el juego más complejo que la humanidad ha creado. Y después de cargar al sistema, al algoritmo, más de 100.000 juegos de aficionados y de redefinir modelos y de más de un año de entrenamiento del algoritmo, la inteligencia de aprendizaje profundo de DeepMind venció a el gran maestro de Go, Lee Sedol, en marzo del 2016. Y estos son procesos tremendamente complejos y en este caso el algoritmo aprendió de sí mismo y pues precisamente es un ejemplo de deep learning. El punto es que no tenemos que llegar a estos avances o a estas implementaciones de inteligencia artificial de deep learning para poder aprovechar la inteligencia artificial. Gran parte de la inteligencia artificial que se necesita para reactivar una economía es muchísimo más sencilla y busca simplemente que los algoritmos de aprendizaje automático puedan realizar tareas puntuales sobre grandes, enormes cantidades de datos y que mejoren sus resultados cada vez más. Siguiente. La inteligencia artificial funciona con algoritmos. Los algoritmos son instrucciones o fórmulas matemáticas que la máquina sigue para entrenarse y procesar los datos para la solución de los problemas. Seguramente han oído los conceptos de redes neuronales y algoritmos. Las redes neuronales asemejan el funcionamiento de las neuronas en el cerebro humano. En nuestro cerebro se generan más de 100.000 millones de redes neuronales que son organizadas en capas jerárquicas y que se interconectan de manera no lineal
y pasan señales o mensajes de manera compleja, no secuencial, entre una y otra capa, y esto es lo que permite el pensamiento humano y la acción a gran escala. Y entonces, para que haya aprendizaje en el machine learning o en la inteligencia artificial, lo que hace la red neuronal es que se entrena usando los algoritmos y la red entonces aprende ajustando su acción para lograr resultados óptimos. Siguiente. El ejemplo más claro es el de reconocimiento de imágenes, donde, por ejemplo, la inteligencia artificial, el sistema que estamos acá ejemplificando, debe determinar si un objeto es un perro o un gato. Acá no sabemos, tenemos una foto de input que no sabemos qué es. La computadora no sabe, nosotros tampoco, y no le estamos dando una instrucción a la computadora. La inteligencia artificial en la computadora no escribe reglas tampoco. La inteligencia artificial no mira, no usa una regla que diga hay un perro cuando tiene una cola, una cabeza, dos orejas, cuatro patas, pelo. Eso no hace la inteligencia artificial. Lo que hace es cargar, por ejemplo, 10.000 imágenes que han sido etiquetadas previamente como perro y 10.000 imágenes que han sido etiquetadas como no perro. Y luego la red neuronal aplica el algoritmo y lo resuelve, como ya lo mencioné. Las redes neuronales intentan hacer predicciones basadas en su capacidad para descubrir patrones. Entonces, a más capas, más posibilidad de buscar patrones de patrones de patrones, y eso hace que el algoritmo y que todo el sistema sea tal vez más eficiente para ciertos propósitos. Después del entrenamiento, entonces uno simplemente envía una imagen y el algoritmo va a determinar que según las señales, los niveles de error y los patrones, hay un 95.65% de seguridad de que se trata de un perro, lo que está en el canasto, en la cesta, en la foto. Siguiente. El otro elemento de inteligencia artificial que es importante, clave para las políticas públicas en inteligencia artificial, es el de la capacidad computacional. Como ustedes saben, las matemáticas han sido útiles siempre para identificar los retos, comprenderlos y explicarlos. Pero lo cierto es que la solución de problemas matemáticos complejos no es tarea fácil para los humanos y tenemos que valernos de computadores para tratar de agilizar y hacer más eficiente la solución de ecuaciones y de problemas. Pero aún así la capacidad de procesamiento de los computadores tradicionales no permite hacer procesamientos más complejos, no lineales, donde el input, como les he mencionado, no es reglas claras. Aquí es donde la inteligencia artificial permite ocupar un rol primordial para el procesamiento complejo de datos, ya que aprende de la experiencia previa y puede procesar la información exponencialmente más rápido y de manera mucho más eficiente que varios cientos de humanos juntos. Esto quiere decir que el desarrollo de implementación de inteligencia artificial implica contar con mejores máquinas con mayor capacidad computacional. Recientemente ustedes habrán oído de la computación cuántica, que es una rama de la ciencia que busca desarrollar tecnología de procesamiento de datos a partir de los principios de la teoría cuántica, que son capacidades de estar en múltiples estados y de realizar tareas utilizando todas las permutaciones posibles de manera simultánea. Estas computadoras cuánticas están diseñadas para realizar tareas de manera muchísimo más precisa y muchísimo más eficiente que las computadoras tradicionales. Y sobre este tipo de computación cuántica se viene desarrollando el concepto de inteligencia artificial cuántica también. Es decir, el uso de computadores cuánticos para soportar los procesos de algoritmos. La meta está, y el objetivo de las personas que están avanzando en estas ciencias, es que la computación cuántica permita obtener resultados que antes no hubiéramos podido alcanzar. Siguiente. El último factor que nos parece relevante destacar aquí el día de hoy es el de los datos. Los algoritmos que hacen posible la inteligencia artificial se alimentan de datos. Gracias al avance de las tecnologías digitales, cada vez existe data que es cada vez más útil para el entrenamiento de algoritmos. Ese proceso de reiteración que caracteriza la inteligencia artificial solo puede darse donde hay una cantidad de datos suficiente, de suficiente calidad, como para que la máquina pueda aprender, entre comillas, de esa data. La máquina debe buscar e identificar patrones en la data, extraer reglas de esos patrones y testear la respuesta en conjuntos comparables de datos dentro de la data. Por ello es que entre más grandes, de mejor calidad y más ricos sean los conjuntos de datos, más efectiva la inteligencia artificial. Siguiente.
Todo lo que he dicho aquí básicamente significa que con la inteligencia artificial no es necesario que los computadores uno les diga exactamente qué hacer para todos los procesos, como en un computador normal de nuestra casa. Se les debe dar un objetivo, gran cantidad de datos, un algoritmo y aprenderán a hacerlo ellos mismos. Siguiente. Para las personas que están interesadas en entender un poco en la práctica cómo funciona mejor la inteligencia artificial e inclusive en sacar algunos usos de inteligencia artificial para sus negocios u organizaciones, los invito a explorar Teachable Machine. Si ustedes lo buscan en el buscador de Google, lo encuentran dentro de los primeros resultados. Esta es una plataforma donde tenemos algunos cursos, algunos ejercicios y también tenemos algunas herramientas para crear modelos de aprendizaje automático sin necesidad de conocimientos especializados ni de saber programar. Siguiente. Entonces voy a volver a lo que Sundar Pichai dijo, que el aprendizaje automático es esencial para los productos y soluciones creados por Google. En el caso de Google Fotos, para los que lo usan, se habrán dado cuenta de la función de bibliotecas compartidas. Esta función permite compartir automáticamente fotos de determinadas categorías con amigos y familiares. También puede guardarse automáticamente fotos de ciertas personas en la biblioteca de esas personas, a elección de los usuarios, absolutamente. Y también hay una tecnología de reconocimiento que permite diferenciar, por ejemplo, entre una selfie con una gran multitud de personas o una selfie con, por ejemplo, mis papás únicamente. Todo esto se basa en inteligencia artificial. Siguiente. En Gmail, en 2015, para los que lo usaban desde antes, pues hubo un cambio que fue evidente para los usuarios. Es que introdujimos una función de respuesta inteligente donde ayudamos a los usuarios a manejar la bandeja de entrada y a responder a los correos de manera más rápida. Al año siguiente, perdón, ya el 10% de los usuarios de telefonía móvil que usaban Gmail desde sus teléfonos ya estaban enviando correos, respondiendo correos con esta herramienta. Y lo que ocurre acá con esta herramienta es que hay dos redes neuronales recurrentes. Una se usa para codificar el correo entrante y la otra para predecir las respuestas posibles a ese correo. Y entonces las dos redes funcionan en tándem para poder descifrar el contenido, el significado del mensaje entrante y sugerir automáticamente 3 respuestas diferentes para cada una de esas opciones. Siguiente. Un último ejemplo de Google que es muy útil para muchísimas personas en el mundo. Google Lens hace posible para más de 800 millones de personas en el mundo que tienen dificultades para leer usar una función de conversión de texto a voz. Entonces lo que hacen las personas es que señalan con su teléfono, con la cámara del teléfono, un texto que no comprenden y este texto se convierte en voz a través de su celular. Y la gente aquí pues tiene una posibilidad increíble que no tenía antes de comprender el mundo que los rodea. Esto sirve para utilizar cajeros automáticos, sirve para hacer compras, sirve para no solamente personas que tienen problemas de comprensión, sino también para personas que no manejan otros lenguajes en sociedades que tienen múltiples lenguajes y esto se ha probado con algunos casos en la India especialmente. Perdón, especialmente. Siguiente. Hay desarrollos mucho más ambiciosos que están por fuera del mundo de las tecnologías de la comunicación. Lo cierto es que hay personas que piensan que si sigue el desarrollo de la inteligencia artificial, se pasará a una superinteligencia artificial donde los humanos no van a ser necesarios y las máquinas se crearán a sí mismas. Y estos son lugares comunes, producto de la ficción, que muchos carecen de sustanciación. Pero el planteamiento de hoy es que sí es necesario entender los beneficios y alcances reales de la inteligencia artificial para establecer políticas públicas que garanticen que nuestras sociedades obtendrán los mejores beneficios derivados del desarrollo y de la implementación de inteligencia artificial y que vamos a poder ajustar adecuadamente otros aspectos de nuestra sociedad, como la educación, la seguridad social y el trabajo, para obtener realmente todos los beneficios. Veamos algunos de estos usos verdaderamente transformativos que se traducen en eficiencias productivas y que generan externalidades en nuestras sociedades en el mediano y en el largo plazo. Siguiente. Doble clic, mil gracias. Airbus creó un sistema de análisis de imágenes satelitales. Pueden hacer clic otra vez para que veamos gracias. Creó un sistema de análisis de imágenes satelitales basado en aprendizaje automático que elimina las nubes de las imágenes.
Ellos venían trabajando en un software anteriormente a implementar inteligencia artificial. Ese software que desarrollaron por más de 2 décadas llegó a una tasa de error del 13%, que es bastante alta. Luego crearon un nuevo sistema recientemente. Un ingeniero de inteligencia artificial en 6 meses creó un sistema que redujo esa tasa de error a menos del 14%, del 4%, perdón. Pasaron del 13 al 4% de error. Siguiente, gracias. Acá también tenemos un ejemplo de una organización sin ánimo de lucro, Global Fishing Watch, que utilizó Machine Learning basado en cloud para entrenar un sistema que conoce qué tipo de pesca está ocurriendo según las trazas de GPS de los barcos. Ellos rastrean el movimiento de GPS de los barcos. Siguiente clic. Cuando implementaron este sistema, en menos de un año lograron obtener pruebas, evidencias para procesos legales que muestran la pesca ilegal que se está dando en la nación insular de Kiribati, de manera que pudieron establecer las demandas, acciones legales, y el gobierno de Kiribati impuso unas multas que son altísimas, el 1% del PIB de Kiribati. Siguiente. En Google mismo, doble clic, gracias. En Google mismo, durante 10 años hemos venido construyendo y ejecutando algunos de los centros de datos más eficientes del mundo y nos hemos enfocado enormemente en reducir la sobrecarga de energía que requiere el enfriamiento de los centros de datos. Después de 10 años de trabajo, logramos unos sistemas que reducen en 12% los gastos generales anuales de energía para el enfriamiento de centros de datos. Y nos sorprendimos cuando un ingeniero de un data center que estaba trabajando en un proyecto paralelo con DeepMind creó un sistema de control de enfriamiento basado en Machine Learning, en inteligencia artificial, que redujo la energía de enfriamiento en un 40% durante el verano. Tomó menos de un año pasar del experimento a la producción. Siguiente. Luego está el último ejemplo que traigo, que es Ocado, que es un minorista de comestibles en el Reino Unido, en Inglaterra, que desarrolló un centro de contacto impulsado por el aprendizaje automático. Ellos utilizan inteligencia artificial avanzada para categorizar correos electrónicos de clientes y mensajes que reciben en sus redes sociales. Y de esta manera ellos pueden abordar rápidamente y de manera eficiente con un modelo de triaje o de priorización y de clasificación de posibles respuestas, cómo atender a todos sus clientes. Siguiente. El tema de fondo, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con el crecimiento económico? Y pues conceptos absolutamente básicos de economía. El Producto Interno Bruto, que ustedes saben es simplificado, la forma más común de evaluar el desempeño de las economías y mide el valor monetario de bienes y servicios finales comprados por los usuarios finales y producidos en un país en un periodo de tiempo, que generalmente, típicamente es de un año o trimestral. El PIB típicamente se hace crecer añadiendo más capital o más trabajo. Pero como también saben, existe el fenómeno de la ley de rendimientos decrecientes, que es el resultado de incrementar alguno de estos factores sin que la economía como un todo crezca en suficiente proporción. Entonces, pongo un ejemplo. Si un escritor tiene un computador para escribir un libro y él compra otro computador, no por ese hecho va a escribir 2 libros. No obstante, si se añade a esta ecuación inteligencia artificial en ese segundo computador, es posible que la capacidad de producción adicional de ese segundo computador pueda ser utilizada, por ejemplo, para traducir el libro o para buscar de manera automatizada posibles concursos donde el libro pueda participar o para generar nuevas redes de distribución del libro. Entonces, de esta manera, los rendimientos marginales no serán decrecientes. Y lo mismo ocurre con el factor trabajo. Entonces, el planteamiento es la introducción de tecnología, de específicamente inteligencia artificial, es un factor de crecimiento en esta ecuación económica. Siguiente. A nivel mundial se han proyectado ganancias significativas a la productividad general y al crecimiento económico a partir de nuevas ofertas de productos relacionados con inteligencia artificial. Según estudios de Analysis Group, seguramente lo conocen, esta consultora, en 2016 estimó que la inclusión de inteligencia artificial en los procesos productivos en el mundo entero puede generar más de 300.000 millones de dólares en crecimiento del PIB en los próximos 10 años.
Deloitte también tiene otras cifras y dice que se estima un mercado mundial de inteligencia artificial de 6.4 mil millones de dólares para el 2025. Y PwC calcula también un 14% del crecimiento en el PIB mundial para 2030. Estas previsiones económicas se ven respaldadas por los efectos que ya se están viendo en la práctica de la aplicación de inteligencia artificial en sectores como transporte, agricultura, finanzas, salud, publicidad, ciencia, atención sanitaria e inclusive los gobiernos. Reitero, la introducción de tecnología y especialmente de inteligencia artificial es un factor de crecimiento que además es calculable. Siguiente. Hay muchísimas formas en que se puede utilizar la inteligencia artificial. Voy a nuevamente simplificarlas. La automatización, que es cuando una máquina que es impulsada por inteligencia artificial aprende de reglas y decisiones previamente tomadas por humanos. Puede automatizar tareas que los humanos venían desarrollando, liberando el tiempo para que esos humanos utilicen los datos que produce la inteligencia artificial para cosas que también son necesarias dentro de ese proceso productivo. La detección. Al monitorear los datos y compararlos con datos pasados o puntos de referencia, los algoritmos de inteligencia artificial pueden detectar cuando algo está mal, como por ejemplo si un paciente desarrolla sepsis o si hay un sobrecalentamiento de una plataforma, etc. La personalización. Cuando la inteligencia artificial permite sugerir resultados personalizados en ámbitos específicos, por ejemplo, cuando se hacen recomendaciones para ver películas. La predicción. Los algoritmos entonces pueden aprender de lo que han aprendido previamente de datos pasados y hacer predicciones o anticipaciones de resultados futuros sobre conjuntos de datos que están manejando. Estas predicciones podrían, por ejemplo, ayudar a los agricultores a comprender los rendimientos potenciales de su producción o, por ejemplo, ayudar a las oficinas de policía de las ciudades a determinar dónde es más probable que ocurran crímenes. Por último, la comprensión. Los algoritmos pueden rastrear grandes conjuntos de datos y extraer patrones y relaciones que los humanos no estaban pensando que existían entre esos datos. Por ejemplo, los científicos pueden utilizar inteligencia artificial para analizar grandes conjuntos de datos de pacientes e identificar correlaciones entre datos genómicos y la incidencia de enfermedades entre esos grupos de pacientes. Siguiente. En pandemia especialmente, podemos decir que aunque la crisis sanitaria y económica ha podido retrasar los procesos de crecimiento, la inteligencia artificial y seguramente otras tecnologías digitales tienen el gran poder y potencial de reactivar la economía. Y acá creemos en lo que se ha dicho en el World Economic Forum, que cada gramo de innovación tecnológica e ingenio aprovechado para luchar contra esta pandemia nos acerca más a superarla. Siguiente. Pero el reto de activar el poder transformador de la inteligencia artificial y de poder transformar positivamente nuestra sociedad para beneficiarnos de ella implica una labor de todos los actores, todos los que estamos acá en este foro el día de hoy. Empresas, sociedad, Estado, sector social, academia. Debemos trabajar en factores como el empleo, la producción, el consumo, los derechos fundamentales y principios éticos, por decir algunos. Es necesario que encontremos un balance en las políticas públicas y creo que oportunidades como este foro son precisamente las necesarias para empezar a discutir estos temas. La puesta en marcha de políticas públicas debe además ser oportuna y debidamente sincronizada. Si no hay oportunidad y sincronización, se pueden desatender algunos de los factores que necesitamos precisamente activar y no dejar atrás, como el empleo o la educación. Les comento acá, les propongo 6 puntos en la agenda de política pública donde se puede trabajar en inteligencia artificial. El primero es plantear en los países la posibilidad de generar agendas de largo plazo para el desarrollo de inteligencia artificial. Lo cierto es que los países cada vez más están trabajando en establecer sus estrategias nacionales de reactivación en el uso de inteligencia artificial. Y estas agendas se enfocan en los componentes de talento, educación, incentivos en la investigación, desarrollo de inteligencia artificial, por supuesto, infraestructura para la conectividad, que es una base sine qua non, interoperabilidad de sistemas y plataformas de datos abiertos, entre muchos otros. Entonces acá lo que planteamos es que para lograr la consecución de las metas de largo plazo, se inicia un trabajo constante por vía de creación de las instituciones
o foros de discusión que permitan un diálogo constante en todos los actores interesados frente a cómo utilizar mejor y cómo promover la inteligencia artificial y atender los otros factores. Siguiente. Segundo, fomentar la inversión en tecnología y en data de buena calidad. Como les decía, gracias al exponencial crecimiento de la capacidad de procesamiento de los computadores, la inteligencia artificial es posible. Esta complejidad del desarrollo e implementación de inteligencia artificial seguirá requiriendo grandes y eficientes computadoras. Entonces es importante que se invierta en tecnología de última generación que permita generar las eficiencias que necesita la inteligencia artificial. No estamos hablando solamente de las máquinas, sino también de inversión en servicios de tecnología que faciliten los procesos de inteligencia artificial, como por ejemplo el cloud computing. Y también necesitamos establecer estándares de interoperabilidad de sistemas que permitan que la data pueda ser utilizada para los procesos de aprendizaje de máquinas por terceros. El problema que existe hoy, como les comenté, es que la data no está en archivos de posible lectura, no está preparada ni disponible para el aprovechamiento posterior. Ese es el gran reto. Entonces se necesitan también, algunos de esos datos van a ser datos personales, se necesitan marcos jurídicos sostenibles que permitan una gobernanza de datos adecuada, que genere seguridad y confianza en los titulares de la data y además permitan que haya el flujo transfronterizo e interior al interior de los países y el procesamiento necesario para poder aplicar inteligencia artificial en esa data. Esos marcos jurídicos, por supuesto, somos mucho más familiares a esos marcos jurídicos en Latinoamérica que a los modelos de agenda de inteligencia artificial, entonces estamos a un paso no más de lograr. Tercero, siguiente. Impulsar la investigación y desarrollo, prueba, es decir, testeo de inteligencia artificial. Es clave promover el trabajo académico alrededor de la investigación y desarrollo de inteligencia artificial y eso implica pues laboratorios de testeo de inteligencia artificial. La academia es un actor clave en este campo de inteligencia artificial, pero también creemos que es clave que se fomente el trabajo de investigación y prueba a nivel del negocio y que además se promueva la financiación pública, público-privada y por supuesto privada e incentivos para atraer el talento y el nivel de experticia necesario para el desarrollo de inteligencia artificial que se requiere. Además, es fundamental fomentar la creación de ecosistemas para el desarrollo de esta tecnología. La generación de lazos entre actores que permitan el flujo de ideas, de capital e información. Que se genere la creación de empresa local alrededor de inteligencia artificial. Los ecosistemas de startups especializados en inteligencia artificial son deseables. En la política pública, entonces, debería también pensar en clústeres físicos o virtuales donde se encuentren las ideas y el talento. Y los sandboxes regulatorios que estamos ya empezando a ver en algunos de nuestros países son también un instrumento valioso a la hora de permitir esta investigación y puesta a prueba de modelos de inteligencia artificial. Siguiente. La fuerza de trabajo de los países debe ser incentivada y guiada hacia un cambio educacional donde las personas puedan adquirir las competencias y habilidades necesarias que les permita tener una actividad laboral en este mundo reforzado por inteligencia artificial. No me refiero solamente a crear una generación de científicos de datos, pues esa es solamente una de los roles que existe en un mundo de desarrollo e implementación de inteligencia artificial. Las políticas públicas deberían incentivar, por ejemplo, el rol de las matemáticas y las ciencias, y aquí es donde hablamos de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues este es el que permite el desarrollo de la inteligencia artificial y lleva aplicaciones prácticas. El rol de las habilidades blandas como lenguaje, comunicación, diseño, organización, gerencia de proyectos y liderazgo. Estos son proyectos de inteligencia artificial, de desarrollo y de implementación y todas estas habilidades son fundamentales para poder ponerlos en práctica. El rol de la alfabetización digital, la capacidad del público en general de usar tecnología, de relacionarse con la tecnología de manera positiva y de integrar la tecnología a su día a día. Y por último, el de las ciencias humanas y sociales, que también son fundamentales para el entrenamiento de algoritmos, por ejemplo, y para acompañar a la sociedad a tener esta capacidad de utilización y de relacionamiento con la inteligencia artificial.
Trabajar fuertemente en corregir brechas de género en el sector digital es clave también. Pues necesitamos garantizar que la inteligencia artificial no tenga sesgos, como por ejemplo el sesgo de género. Y es así que también necesitamos que los beneficios de la tecnificación del talento lleguen a todos los sectores y a todas las demografías. Siguiente. 5. Aportarle a la inteligencia artificial desde el Estado. El Estado mismo puede convertirse en un catalizador de la transformación del talento y motor del crecimiento del sector de inteligencia artificial, automatizando ciertas funciones, invirtiendo en transformación de talento, invirtiendo en ciencia y tecnología y en la transformación de procesos tanto propios como los que requieran outsourcing de servicios de tecnología. Por ejemplo, el quehacer de la generación de políticas públicas, como políticas en salud, justicia o transporte, tienen un potencial increíble de introducir sistemas de inteligencia artificial que permitan entender los problemas y canalizar mejor las soluciones. Siguiente. Por último, acordar retos éticos en el desarrollo e implementación de inteligencia artificial. Los retos son múltiples, son complejos y además requieren espacios apropiados de discusión. La discusión no puede ser solamente desde el Estado y requiere que todos los que estamos hoy aquí sentados podamos participar en esas discusiones. Sociedad, academia, gobierno, empresa privada, todos deberíamos poder pensar cuáles son esos principios éticos para poder desarrollar y beneficiarnos al máximo de la inteligencia artificial. Todo sistema que utiliza inteligencia artificial tiene outputs que requieren una aproximación ética. Por eso es muy importante que este pilar esté siempre considerado en las agendas de política pública. Lo cierto es que no es posible siempre eliminar el riesgo del todo. Nunca ha sido posible eliminar el riesgo del todo. Pero lo que sí puede hacer la política pública es activar subproyectos, subprogramas para poder minimizar el riesgo al máximo. Acá voy a poner el ejemplo de Colombia, soy colombiana. Desde 2019 se viene trabajando en el marco ético para la inteligencia artificial en Colombia, con el fin precisamente de limitar los riesgos y maximizar las oportunidades. También aquí se creó el Consejo Internacional de Inteligencia Artificial para Colombia, que es un asesor del gobierno en la formulación de políticas públicas relacionadas con inteligencia artificial. Y pues todo viene evolucionando de la manera más recomendable, y es pensar en la inteligencia artificial, cómo nos puede beneficiar a todos. Última, gracias. Acá resumo las 6 recomendaciones de política pública y los invito a fomentar conversaciones sobre estos temas y sobre la oportunidad que hay en el desarrollo e implementación de Machine Learning o inteligencia artificial para la reactivación social y económica en estos momentos tan críticos que estamos pasando. Muchísimas gracias. Gracias, Olga. Gracias, Irene. Muy interesante, me pareció muy interesante toda la última parte de tu presentación en relación a cómo pensar la inteligencia artificial desde la política pública, especialmente considerando que tenemos mucha gente que trabaja en gobierno como becarios y muchas personas que después pueden acceder a las grabaciones en YouTube y revisar el material. Y también, bueno, considerando que tenemos al MINTIC de nuestro anfitrión de esta 13ª edición. Hay una pregunta hay varias preguntas, pero creo que las fuiste contestando todas, pero hay una que me parece interesante y ya después te libero. ¿Cómo pensar iniciativas de inteligencia artificial en entornos de pobreza significativos, con una falta de infraestructura o acceso a Internet? Me parece la pregunta interesante porque a veces hay este gap que tenemos de educación, de infraestructura, en algunos que tenemos la suerte de estar conectados y otros no tanto. ¿Cómo la inteligencia artificial puede quizás ayudar a achicar estas brechas o impactar positivamente a las personas que están menos incluidas? Precisamente, Olga, creo que la posibilidad de introducir inteligencia artificial se da en muchísimos procesos, y algunos de esos procesos son precisamente el entendimiento de los problemas sociales y económicos que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento estamos trabajando particularmente en Colombia, estamos trabajando en una posibilidad de entender en ciertas regiones donde no llega necesariamente la ayuda necesaria, y cuando hay inundaciones, pues estas poblaciones, inundaciones de ríos, de cuencas de ríos, las poblaciones sufren y no alcanzan a reaccionar de manera
con suficiente anticipación. Entonces, no por el hecho de que sean regiones apartadas quiere decir que la inteligencia artificial no puede aplicarse para entender el problema y para generar ciertos tipos de alerta o de ayuda, tanto de gobierno como de otros actores de multilaterales, de la empresa privada. Todo el mundo puede utilizar inteligencia artificial para tratar de nivelar socialmente, económicamente, poblaciones que han sido desfavorecidas antes, y esto realmente nos ayuda como un nivelador. Sí, el ejemplo que acabas de mencionar de Colombia es súper importante, y también los ejemplos que mostraste de, bueno, detectar pesca ilegal o poder desde el gobierno o desde organizaciones y empresas detectar fallas o gaps, o que no necesariamente están involucradas las personas menos desfavorecidas, pero cualquier acción puede impactar positivamente en sus realidades. Bueno, te agradezco muchísimo. Correcto. Que hayas estado aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo y bueno, estaremos en contacto. Quizás algún día nos vemos personalmente, claro, nos conocemos. Que sí, Olga. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, Irene. Un minuto, no se vayan.